Bueno, buenos días a todos mis hermanos otra vez. Bueno, el domingo pasado la enseñanza el tema fue el verdadero fruto. Hoy la enseñanza se titula La verdadera intención. Vamos a tratar de llegar un poco a lo profundo de nuestro corazón. Vamos a tratar de descubrir un poco nuestro corazón. Y yo oro al Señor que esta palabra y este mensaje de veras podamos recibirlo y retenerlo, podamos encararnos contra este mensaje. Entonces quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que me lleva a mí a hacer algo? ¿Qué es la motivación en mi corazón adentro que me lleva a hacer algo? Piénsalo. ¿Qué me lleva a mí a hacer algo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que está dentro de mí? ¿Y qué quiero hacer? Y la segunda pregunta es, ¿por qué es que quiero hacer algo y resulto haciendo todo lo contrario? ¿Qué hay dentro de mí, dentro de mi corazón? ¿Qué situación, qué motivación hay que me lleva a que yo quiera hacer algo y a la final termine haciendo todo lo contrario o no haciéndolo? ¿Qué es? Y por eso estamos hablando de las intenciones. De eso vamos a hablar hoy, de las intenciones. Pero las intenciones verdaderas. Hay lo que se llama segunda intención, ¿verdad? Todos sabemos lo que se llama segunda intención. Es esa persona que viene y uno cree que viene algo y descubre que en realidad venía por otra cosa. Eso es lo que se llama segunda intención. Entonces hay primera intención y segunda intención. La primera intención es aquella que la persona demuestra es la intención correcta y verdadera que tiene, así sea mala. Pero si un ladrón viene a robarme y me muestra que su intención es robar, ¿qué me está mostrando? ¿La primera o la segunda intención? La primera, su intención es robarme. Pero hay lo que se llama la segunda intención y es aquella que uno no demuestra, pero que finalmente es la que quiere. Es aquella que en realidad está buscando. Pero muestra una primera intención para engañar a la persona que crea que esa es mi verdadera intención, pero en realidad tengo otra intención. Y eso es lo que se llama primera y segunda intención. Entonces, la primera intención es lo que me gustaría que fuera. La segunda intención, lo que realmente quiero. Vuelvo a repetir ese concepto. La primera intención es lo que me gustaría que fuera, pero la segunda intención es la que realmente quiero, la que de veras está dentro de mi corazón. Y entonces allí tenemos tres elementos entre la intención y los hechos. Para que una persona haga algo, debe haber un proceso. Y el proceso es, primero, ¿qué? Intención, ¿verdad? Todas las cosas pasan porque hay una intención. Entonces, yo empecé preguntando, ¿qué es lo que me motiva a hacer algo? ¿Qué es? La intención. Tengo la intención de, y eso me motiva a hacer algo. Esa es la primera cosa, la intención. Y la intención me mueve a la segunda, que es ¿qué? Pensar. Tengo esta intención y entonces ahora empiezo a pensar. ¿Qué voy a hacer para cumplir esa intención? Tengo la intención de comerme una mojarra hoy al mediodía. No me hagan esa cara. Ni me envidien por esa intención que tengo. Pero ahora empiezo el proceso de meditar y pensar cómo lo voy a lograr. Entonces, por allí hay un restaurante que se llama El Castillo del Mar y sé que ahí las mojarras son a 50,000. Entonces miro no me alcanza. No, parece que la intención no va.
porque no alcanza. O también hay otro restaurante más acá, de almuerzo corriente, con mojarra. Pues más chiquita, menos. Pero puede ser que eso también cumpla mi intención. Pero vuelvo y miro y no alcanza. Tampoco alcanza. Entonces, no, con esto, un pan que sepa mojarra, porque ¿qué más? O sea, una chicharrona. Y me hago la imagen y la idea de que la chicharrona la sacaron de la mojarra. Ok, bien. Entonces, la intención me lleva al proceso de pensar, del pensamiento. Y finalmente, la intención, después del proceso del pensamiento, me lleva al hecho, a la acción, a concretarlo. Finalmente, entonces yo como tengo la intención de comerme una mojarra allá en el Palacio del Mar, mojarra de 50,000 pesos, tengo 2,000, entonces yo puedo llegar a concretar ese hecho de varias formas. ¿Qué hago? Pues puedo pedirle al Ministerio de Tesorería que nos preste 48,000 pesos que me hacen falta. Obviamente ellos me van a decir, no hermano, no es posible, aquí la plata de la iglesia no se presta para mojarras. O puedo buscar a mi hermano Juancho, que trabaja en un banco. Dice, Juancho, ayúdeme con los 50,000 que me faltan. Juancho me dice, sí, pero yo soy un empleado y no me alcanza. Si fuera el dueño del banco, yo le ayudaba, pero no. Entonces empiezan los hechos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La intención, los pensamientos y ahora empiezan los hechos. Empiezo a mirar qué hago para finalmente conseguir lo que es mi intención. Y básicamente ese es el proceso de la vida. Todo lo hacemos así, bajo ese método. Entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí para hacer? La intención. Y por eso, pero hoy el título del mensaje era ¿qué? La verdadera intención. La verdadera intención. Ahora, hablemos entonces qué es la intención bíblicamente hablando. ¿Qué dice la Biblia sobre las intenciones? ¿Qué es el concepto bíblico de la intención? Pero entonces empecemos primero consultando el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, busco por la I y encuentro intención. Y ahí dice, exactamente dice, determinación de la voluntad en orden a un fin. Eso es la descripción que tiene. Determinación de la voluntad en orden a un fin. El énfasis ahí es, ¿en qué? La voluntad, vuelvo y lo leo. Determinación de la voluntad en orden a un fin. Entonces dice intención, es una decisión basada en un deseo que hace que yo tome una decisión. Un deseo que hace que tome, eso es intención. Una decisión basada en un deseo de la voluntad. Ahora, consultando el diccionario, ya consultamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora consultemos el diccionario de las palabras del Nuevo Testamento, en griego. Y encontramos que 6 veces se menciona en el Nuevo Testamento la palabra intención. Oiga, muy poquitas. Yo me sorprendí. La palabra intención 6 veces con este concepto. Y la palabra es el griego que se llama fronema. Ustedes, hay una línea de la medicina que se llama froneo. ¿Alguien sabe? Fronólogo. Nefrólogo, es nefrólogo. Viene de esta misma palabra, nefrólogo, que es el estudio el especialista en cerebro, nefrólogo, la mente, tiene que ver con todo neurólogo. Nefrólogo es del riñón. Ok, del riñón. Y yo quería que ustedes me dijeran eso. Porque es interesante que en la Biblia
corazón o intención tiene que ver con los riñones. Porque en la antigüedad se pensaba que en los riñones residía el alma, la intención, el espíritu. Entonces la Biblia maneja la palabra riñones. Por ejemplo, el versículo que leímos en el hebreo hoy, en Deuteronomio 6, dice: ama al Señor con todos tus riñones. Con todos tus riñones. Así se traduciría. Obviamente lo traducimos al español como, porque la intención del escritor era amar a Dios con lo profundo. Por eso esta palabra fronema tiene que ver con nefrólogo, pero nefrólogo tiene que ver con la mente, con la intención, con lo profundo. Lo que quiero decir es que esta palabra nos habla de lo que está interno allá dentro mío, que es lo que realmente quiero. Lo que realmente quiero. Esa palabra se encuentra, les dije, ¿cuántas veces? 6 veces. 4 veces se encuentra en el libro de Romanos, una vez se encuentra en el libro de Hebreos y una vez se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Y vamos a ver las 6 veces. Y es interesante que las 4 veces que se encuentra en Romanos es en el capítulo 8. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y ver las 4 veces que esta palabra en el griego aparece ahí en este texto. Como tiene que ver con mente, con intención, con voluntad, con corazón, con eso interno de adentro, esa palabra fronema significa, en el griego, si usted busca un diccionario griego, bíblico, va a encontrar esa descripción, va a encontrar que dice lo que una persona tiene en mente o el objeto de lo que piensa, o sea, lo que realmente está dentro. No un pensamiento fugaz que pasa y ay, me gustaría. No, es algo que está dentro, que es lo que realmente quiero. Lo que está en mi corazón y que realmente quiero. Por ejemplo, ¿no, a usted le ha pasado? Yo me imagino que sí, porque nos pasa a todos los seres humanos. Que a usted alguien le está dando un consejo o una instrucción o algo, y usted adentro ya está procesando que lo que esa persona le está diciendo no lo va a hacer. ¿Sí le ha pasado? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Se me acerca mi esposa y me dice algo y yo ya estoy adentro pensando, no, puede que no, pero yo no le digo nada. Ella piensa que yo le puse cara bonita y todo. Ajá, sí señora. Pero adentro en mi mente, yo ya tengo decidido que no voy a hacer eso. Por lo menos ya en mi mente estoy cuestionando lo que me dijo. Ya estoy diciendo, está mal, pero no digo nada. Y más adelante, cuando ella está esperando que suceda y pase lo que me dijo, que la sorprende, que no pasa y que está pasando otra cosa. ¿Sí les ha pasado? Dígame que no. A todos nos pasa, todo ser humano nos pasa. ¿Qué está pasando en el proceso? Se está saliendo la verdadera intención, pero ni lo comunico, ni la digo, ni hablo, sino que en realidad adentro de mi corazón ya hay una intención predeterminada de lo que yo quiero, punto. Y obviamente eso me va a causar conflictos, me va a causar discusiones, porque otro me va a decir es que usted es un mentiroso porque me dijo que sí, pero en realidad no quería, etcétera. Todo lo que eso pueda estar pasando. Ahora, miremos entonces bíblicamente lo que significa la palabra intención. Vamos entonces a leer Romanos capítulo 8, versículo 6, que es donde aparece por primera vez esa palabra. Romanos 8, 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y usted me dirá, pero ahí ¿dónde está la palabra intención? No está, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la palabra griega está ahí, pero está traducida con otras palabras.
Entonces, ¿cuál será la palabra fronema? Intención. ¿La palabra qué? Ocuparse. Ocupar. Muy bien. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Voy a leer ahora, esa es la versión Reina Valera. Voy a leer la versión de las Américas para ver cómo lo traduce ahí, en esta versión. Miren lo que dice, Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Cuál es la palabra? Mente, ¿cierto? Mente puesta en, esa es la palabra, la mente puesta. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo que cuando nuestras intenciones verdaderas a profundas están puestas en la carne, eso va a producir muerte en mi vida. Pero que si adentro, en lo profundo, mis intenciones profundas están puestas en Dios y en el Espíritu, eso va a producir ¿qué? Vida y paz. Eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces aquí hablamos de dos conceptos. Hablamos del concepto la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal y la mente espiritual. ¿Qué es la mente carnal según este versículo? Y según lo que hemos estado hablando, la mente carnal son las intenciones profundas de mi carne basadas en mis propios deseos, gustos o pasiones. Entonces, si yo tengo mente carnal, o sea, intenciones carnales dentro de mí, ¿cuál va a ser mi pensamiento? ¿Cuál va a ser mi pensamiento? Porque si mi mente es carnal, basado en mis gustos, mis decisiones, mis pasiones y mis deseos, ¿cuáles van a ser mis pensamientos? Voy a pensar cómo cumplir esos deseos. Voy a buscar cómo satisfacer esos deseos de mi naturaleza propia. Y entonces, ¿cuáles van a ser los hechos? ¿Cuáles van a ser los hechos? ¿Hechos espirituales o carnales? Hechos carnales. Ahora, permítame explicar la palabra carnal. La palabra carnal aquí no significa las cosas que el cuerpo necesita. Por ejemplo, yo me quiero comer la mojarra. Ese es un gusto de mi necesidad física. Ahora, esa necesidad física de almorzar está bien. Pero si mi necesidad física la convierte en una necesidad de mi pasión, no es que quiero, y no importa, esto es todo mi presupuesto para la mojarra. Pero si eso se convierte ya en algo que simplemente quiero, y entonces eso me lleva a pensar otras cosas incorrectas y a tomar pasos incorrectos, y entonces voy, me endeudo y le pido a alguien 50,000 pesos para comprar la mojarra, pero no estoy pensando que mañana no voy a tener para el mercado, para la leche, y voy a meterme en un problema solo por satisfacer el deseo de hoy. ¿Movido por qué? Por una mente carnal. ¿Estoy explicándome bien? ¿Quiere decir mente carnal? Significa naturaleza pecaminosa que tengo en mí. Todos los seres humanos nacemos con naturaleza pecaminosas. Mi nieto Lucas acaba de nacer, está cumpliendo 4 meses de nacido. En la ideología popular se le llama un angelito, pero de angelito no tiene nada, según la Biblia. La gente
En el tabú de la gente, a los niños pequeñitos se llaman angelitos, porque dicen que son inocentes, pero eso no dice la Biblia y no es verdad. Claro, es inocente en el sentido de que no ha cometido muchos pecados como el abuelo, que ya tiene lista inmensa, ¿verdad? Pero él tiene naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, nació con naturaleza pecaminosa y tiene ya conductas pecaminosas. Pocas, pequeñas, pero las tiene y las va a desarrollar poco a poco. Entonces, no, olvídalo, no es ningún angelito. Es un ser humano pecaminoso, con naturaleza pecaminosa. Lucas necesita a Jesucristo como Salvador también. Y esperamos que él crezca y algún día reciba a Cristo para el perdón de sus pecados. Porque es la única forma, ese es el evangelio. Pero Lucas va a necesitar aprender y crecer para cultivar una mente ¿qué? Espiritual y no una mente carnal. Y ahí está el problema de la lucha del cristiano. La lucha del cristiano es que posiblemente cultivamos en nuestros corazones más las intenciones de la mente carnal. Y la mente carnal se caracteriza por la palabra me. ¿Me qué? Me gusta, me satisface, lo quiero, es mi deseo. Todo está enfocado en un egoísmo inmenso. Esto es lo que yo quiero. Y haría cualquier cosa para satisfacer lo que yo quiero. Ese es el top de una mente carnal. Que como Jacob, como Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ese es el ejemplo de una mente carnal totalmente, que está dispuesto a venderlo todo solo por la satisfacción del momento de la mente carnal. ¿Y qué es una mente espiritual entonces? Es todo lo contrario. Son intenciones basadas en los deseos de Dios, basados en la ley de Dios, basados en lo que Dios quiere para mi vida y para el cual fui diseñado. Tú fuiste diseñado por Dios y para ser llenado y completado en la ley de Dios, en la voluntad de Dios. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, su vida tiene sentido. Está completa, está llena, satisfecha. Porque el versículo dice, y lo vamos a reinterpretar con lo que estamos diciendo, el versículo 6, donde dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo lo diríamos? El que está enfocado en sus intenciones carnales, lo único que va a lograr es destrucción en su vida. Y todos estamos cansados de decir cuántas veces la he embarrado, cuántas veces he hecho esto mal, cuántas veces me he equivocado, cuántas veces qué tonto fui cuando hice esto, cuando hice aquello. Ahora me doy cuenta y estoy recogiendo la cosecha de lo mal que hice. Entonces, así el versículo dice, pero ahora dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cómo se reinterpretan esas palabras? Diciendo, el que cultiva la mente espiritual en la intención del Espíritu de Dios, ya no la intención mía, sino la intención de Dios. Ese, ¿qué tiene? Vida y paz. Es decir, que cuando cultivo una mente que busca vivir para agradar a Dios y obrar según su palabra, lo que voy a encontrar es la vida que Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿en qué se basa el problema que estamos diciendo? Que mucho de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de lo que planeamos y de lo que ejecutamos está basado ¿en qué? En una mente carnal. ¿Qué vamos a recoger? Desastre. Mucho. En cambio, si cultivamos una mente espiritual basada en los designios de Dios,
en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, ¿qué vamos a cultivar? Una vida llena de la bendición de Dios, de la bendición de Dios. Pasemos ahora, y entonces fíjense que ahí hay dos palabras, aparecieron las dos primeras palabras, ¿cierto? Bajo intención carnal e intención del Espíritu. Pasemos al versículo 7. Y nos dice algo increíble, nos dice, porque los designios de la carne, ahí está la palabra, ¿verdad? Designios de la carne, o intenciones de la carne, o de la mente carnal. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, ¿qué pasa entre una mente carnal y una mente espiritual? ¿Se pueden conciliar? Un poquito de esta con otro poquito de esta. Me gustaría que mi vida fuera un poquito satisfaciendo mis deseos propios, pero otro poquito recibiendo las bendiciones de Dios. Me gustaría eso. ¿Se puede? No, dice acá la Biblia, es imposible. O estás en una o estás en otra. O no se puede un poquito de este, otro poquito de esta. No se puede. Eso significa que como cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a veces estamos en la mente carnal, total, 100%. Y a veces estamos en la mente espiritual. Y cuando nuestra vida se caracteriza más por la satisfacción de vivir para mí mismo y para mis deseos, y para cumplirlos paso por encima y olvido muchas cosas, me estoy dando cuenta que estoy sembrando con la mente carnal para destrucción. Muchas veces, cuando yo quiero conseguir algo de mi propia satisfacción, la mayoría de veces, lo que hago es violar la ley de Dios. Porque lo que la carne quiere, casi siempre está en oposición a lo que Dios dice. Entonces Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Y mi carne qué dice? Acaba con él. Véngate. Pero mi mente espiritual, Dios me dice, no, tú no te vengues, déjame, la venganza es mía y antes ámalo. Ora por él. No, yo no voy a querer hacer eso. Entonces, si yo me voy a vengar, tengo que violar la ley, porque eso se oponen. Casi siempre la mente carnal se opone a la mente espiritual. No pueden, no van juntos. No van juntos. Pero a veces nosotros queremos un cristianismo que vayan las dos. Que ojalá yo pueda disfrutar de mis propias pasiones y deseos. Y cuando estoy hablando de pasiones y deseos, estoy hablando en el sentido de lo que es malo. No en el sentido de lo que podemos disfrutar de lo que Dios nos dio. Como comerme una mojarra. Y quiero decirle a mi esposa que esto no es un mensaje subliminal hoy. Para nada. Ni que mi cumpleaños se puede extender una semana más. Tampoco estoy queriendo decir eso. Entonces estamos hablando de cumplir deseos pecaminosos. Deseos que no son. Que dañan a otras personas. Que me hacen hacer cosas que acaban con cosas a mi alrededor y me acaban a mí mismo. Entonces, la segunda intención. Entonces, cuando yo quiero aparentar ser un buen cristiano, pero estoy dominado por la mente carnal, ¿qué hago? Aparento la primera intención, pero en realidad hago la segunda intención. Y me ha pasado como consejero cristiano, y es que gente viene a pedir consejo, y uno le da el consejo basado en la palabra de Dios. Mire, mi hermano, mire, esto es lo que Dios dice. Y después, pasado el tiempo, uno se entera de ¿qué? Hizo todo lo contrario. Ese día dijo, sí, así es, tengo que hacerlo. Entonces, conclusión, cuando él me estaba escuchando decirle lo que estaba diciéndole el consejo, ya en su corazón estaba diciendo, puede que no, yo voy a hacer eso. Porque su verdadera intención era otra.
Es como esas personas que buscan un consejero que le diga lo que quiere escuchar. ¿Sí o no? Y no les gusta buscar al consejero que les dice lo que es. Eso pasa mucho en las comunidades cristianas. Entonces nos vamos con fulano de tal porque ese sí me va a decir lo que yo quiero escuchar y va con mi mente carnal. Pues ese me va a decir cosas bonitas. Pero no voy a hablar con fulano de tal o fulana de tal porque esa persona me va a decir, porque va contra mi verdadera intención profunda de una mente carnal, de una mente carnal. Versículo 27, y ahí está la cuarta palabra. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Dónde está la palabra? La intención del Espíritu. Ok, entonces aquí ya estamos viendo intención de la carne, intención mía espiritual, pero la intención de el Espíritu de Dios. Pregunto, ¿la intención carnal mía es buena o es mala? Mala. ¿La intención del Espíritu es buena o es mala? ¿Solamente buena o buenísima? Buenísima. Pregunto, ¿usted cree que lo que Dios le dice que haga es para el bien o no? ¿Usted cree que los consejos de Dios en su palabra son para bendecirme y para que el resultado sea vida y paz? ¿Usted cree eso? Entonces, ¿por qué no hacen lo que Dios dice? Perdón, disculpen, ¿por qué no hacemos lo que Dios dice? ¿Por qué terminamos haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios dice? Respuesta, estoy cultivando mi mente carnal. Estoy haciendo que mis deseos sean los que manden, a pesar de que tenga la Biblia abierta que me dice tal y tal y tal, no hagas esto, o haz esto, y yo a la final, mi doble intención, mi segunda intención, aunque lea la Biblia, la estudie y me arrodille a orar, pero en realidad en lo profundo cultivo una intención carnal y no voy a hacer eso. ¿Me estoy explicando de por qué deseamos tantas cosas y terminamos haciendo todo lo contrario? ¿Por qué? Porque se está mostrando la verdadera intención que yo tenía. Estamos hablando de eso, de la verdadera intención. Pero dice aquí, el Espíritu, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y eso a mí me consuela mucho. Saber que ¿quién intercede por mí? El Espíritu Santo. La Biblia también dice que Cristo, pero acá el Espíritu Santo intercede por los santos, porque Él conoce lo profundo. ¿Quién es la persona que conoce la verdadera intención tuya? El Espíritu Santo. Él sí sabe. Y entonces el Espíritu Santo te ve diciendo y haciendo cosas y Él está orando al Padre. Padre, mira, ahí está fulanito de tal que quiere hacer esto, pero su verdadera intención es esta. Porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe exactamente que cuando me están hablando, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy confrontado a algo, la verdadera intención mía es otra. En realidad no lo quiero hacer. En realidad estoy buscando otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Y ahí, pegado ahí, es donde está ese versículo famoso. Es que nos gustan esos versículos famosos, pero no nos gustan los versículos que están antes porque de pronto no suenan muy bonitos. Y está ese versículo famoso, Romanos 8:28, ¿cierto? Que dice que ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces nos encanta decir, todas las cosas nos ayudan a bien. Y le dejamos la responsabilidad a Dios de que aún lo malo que yo hago, que ojalá me ayude a bien. Pero eso no es así.
No es así. El contexto acá es que el Espíritu conoce las intenciones mías y las intenciones de Dios hacia mí son buenas, y por eso todas las cosas que Dios permite, aun cuando me castiga por portarme mal, aun cuando me consuela cuando estoy triste, aun cuando me instruye cuando soy ignorante, en todas las situaciones de Dios, siempre dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe en realidad cuáles son mis intenciones y qué necesito. Él sí lo sabe, totalmente, absoluta y totalmente. Y la segunda parte entonces y ya para cerrar, digamos, para ir concluyendo, tengo la pregunta entonces, ¿cómo descubrir las verdaderas intenciones de mi mente carnal y cambiarlas en una mente espiritual? ¿Cuántos están interesados en la respuesta a esta pregunta? Porque todos tenemos una mente carnal de pasiones y deseos que yo quiero satisfacer. Y ya dijimos que casi siempre tengo que violar un mandato de Dios para satisfacer ese deseo pecaminoso en mí. Casi siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo descubrir esas verdaderas intenciones en mí, sacarlas, aflorarlas y cambiarlas y cultivar una mente espiritual? Y entonces nos vamos a la quinta vez donde aparece la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y versículo 12. Y también este es un famoso versículo. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Si lo puede leer conmigo en alta voz, léalo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Y ahí está la respuesta. ¿Qué es aquello que puede cambiar mi mente carnal para una mente espiritual? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene una capacidad increíble de descubrir mis verdaderas intenciones. Si usted es un estudiante juicioso de la Biblia y ora de verdad al Señor para que Él se revele a través de su palabra, yo me imagino que usted ha pasado momentos difíciles frente a la palabra de Dios, donde se ha sentido descubierto en sus verdaderas intenciones. ¿O no? ¿Sí ha llegado la palabra de Dios a su corazón? Yo muchas veces. Hace como 20 días estaba en un pasaje donde me sentí totalmente apaleado, o sea, me sentí descubierto en lo más profundo y me arrodillé y lloré. Señor, no. O sea, esto que me estás diciendo está duro, está fuerte en mis profundas intenciones. Entonces, sí, la palabra de Dios es la respuesta. La palabra de Dios tiene el poder para evidenciar mis verdaderas intenciones carnales, pero me muestra las intenciones del Espíritu para que las intenciones del Espíritu se vuelvan mis intenciones. ¿A quién le gustaría tener las intenciones del Espíritu? ¿Y es a través de qué? De la palabra de Dios. La palabra leída, meditada, estudiada, evaluada y guardada en el corazón es lo que transforma mis intenciones malas en intenciones buenas del Espíritu. ¿Cuánto demora ese proceso? ¿Una semana? Toda la vida. Pero a medida que avanzo, mi capacidad de mente espiritual es mayor. Y por eso conocemos cristianos de 20, 30 años que siguen teniendo unas vidas desastrosas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser cristiano y tener vida desastrosa? ¿Cómo puede estar embarrándola tanto tiempo? Y es porque no está cambiando en su mente carnal
a la mente espiritual a través de la palabra de Dios. Ese es el punto. De que la palabra de Dios llegue, de que transforme, cambie y cultive en mí la verdadera intención. Entonces, ¿qué pasa en mi corazón cuando yo empiezo a amar la palabra? ¿Qué pasa en mi corazón cuando yo empiezo a amar a Dios y su palabra? Y su palabra me llega. Y su palabra empieza a sacar lo malo de mí. Y yo empiezo a tomarla y a hacerla mía. Y empiezo a tener convicciones. Porque un cristiano tiene que tener convicciones. No conveniencias, sino convicciones. Conozco muchos cristianos de conveniencia nomás. Sino cristianos de convicción. Que lo cree, lo ama y lo vive. Cuando yo cultivo esa mente, entonces empieza a formarse en mí una ¿qué? Mente espiritual. Y empiezo a pensar. Entonces volvemos al cuadro, ¿cierto? Volvemos al cuadro. Pasemos a Primera de Pedro, que es el último versículo que tiene esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y ahí está la sexta palabra, intención, mencionada en la Biblia. El griego fronema. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cuál es la palabra fronema? ¿Cuál creen que es la traducción de la palabra fronema? Armaos del mismo pensamiento. Esa frase es esa palabra. Armaos del mismo pensamiento. O sea, tengan la mente de Cristo. Es lo que está diciendo. Como Cristo padeció por nosotros en la carne, ustedes también tengan la misma intención. Ármense del mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Y claro, nos tenemos que devolver a unos versículos antes para ver de qué está hablando. Y capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció. Este es el padecimiento de que está hablando. Padeció por nosotros en la carne. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y padeció por ti y por mí en la cruz. Por ti, te reemplazó en la cruz, me reemplazó en la cruz y padeció la muerte. ¿Para qué? Para terminar el pecado. Y al tercer día resucitó victorioso. Ahora dice acá el apóstol Pedro, ahora ustedes ármense de la misma intención. ¿Cuál es esa intención? Sufrir en la carne contra el pecado para ser victoriosos en la victoria de Cristo. Amén. Y poder crucificar la carne y poder vivir en la vida de Cristo. Eso es, ármense del mismo pensamiento. O sea, por favor, dice el Señor hoy a esta iglesia, a toda persona que está aquí, yo primero, por favor, dejen de estar pensando y maquinando en complacer su carne y pecar y pecar y pecar. No sigan pensando que están haciendo bien así, sino cambien a través de la palabra de Dios, cambien su manera de pensar y ármense del pensamiento de Cristo, de la intención del Espíritu. Ármense de la intención del Espíritu y ahora sufran en la carne para vencer el pecado, para vivir victoriosamente.
Pregunto, entonces lo que estoy diciendo es una tarea fácil o es una tarea dura. Hay que sufrirla. Eso es lo que me está diciendo. O sea, sepa que esta tarea hay que sufrirla. Que vencer la carne no es fácil, especialmente en aquello que yo quiero. Y no voy a mencionar aquí ejemplos de cantidad de cosas que los cristianos hacemos para satisfacer la carne de manera pecaminosa y violamos los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Cada uno el ejemplo es cada uno. Cada uno es suficiente para entender esto. Cada uno de nosotros es suficiente para. Conclusión. Entonces, conclusión. Usted puede salir hoy diciendo, me propongo cambiar mis malas acciones. ¿Sí? ¿Cuántos acá dicen, voy a proponerme cambiar mis malas acciones? Me lo propongo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por lograrlo. ¿Cuántos dicen así? Ya están reevaluando lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ya se están dando cuenta dónde está la trampita de lo que estoy diciendo. ¿Cuántos dicen, me propongo cambiar mis malas acciones? Y voy a hacer mi mayor esfuerzo por hacerlo bueno. ¿Cuántos dicen? Si sale pensando en eso, fracaso. No entendió el mensaje. Si sale pensando en eso, fracaso. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder cambiar nada. No puedes. Porque tu verdadera intención adentro no te va a dejar. O sea, tú sales diciendo, voy a cambiar. ¿Y mañana qué? Está haciendo lo mismo. No puede. ¿Estamos? No se puede. Y ahí viene el fracaso. Porque estoy queriéndolo en mi intención y mi intención es pecaminosa, mala, egoísta y quiere satisfacer mi propia carne, todos mis deseos. Fracaso. Entonces, no debo comprometerme a cambiar mis malas acciones, sino debo comprometerme a cambiar ¿qué? Mis intenciones. Porque si cambian mis intenciones, cambian mis acciones. O sea que las acciones son producto de mis verdaderas intenciones. Entonces tengo que trabajar ¿es en qué? En mis intenciones, adentro. Y esa es la diferencia entre el cristiano verdadero y las religiones bonitas. Todas las religiones, yo conozco testigos de Jehová que son mejores que muchos cristianos. Lo sé. Pero solamente es afuera, es forma. Porque yo puedo cambiar conductas externamente. Ya no portarme así, me porto así, ya no sea grosero con su mamá, ya háblele bien. Pero dentro de su corazón, las cosas siguen igual. Y un día se cansa y se le sale otra vez la verdadera intención. Y entonces son apenas, ¿cómo decimos? Brochazos de cambios, pero en realidad no. Y conozco testigos de Jehová que después de un tiempo dijeron, no, esto es vacío, o sea, no encontré. Y encontraron a Cristo, y encontraron el nuevo nacimiento, y encontraron un verdadero cambio adentro, en la intención. Entonces, no pretenda cambiar sus acciones. Trabaje en cambiar su pensamiento, sus verdaderas intenciones, y esas se cambian a través de la palabra de Dios que me descubre y me pone a mí aquí al frente como un espejo y me hace ver lo que realmente soy, pero me enseña a hacer lo que tengo que hacer. Entonces así dejamos de pelear con nosotros mismos y con Dios en las verdaderas intenciones. Entonces termino con el cuadro que vimos al principio de intención, pensamientos, acciones. Muy sencillo, es una conclusión muy sencilla, ¿verdad? Intención carnal, ¿qué produce? Pensamientos carnales. Y pensamientos carnales producen acciones carnales. ¿Y las acciones carnales qué producen? Destrucción, tristeza,
errores, sufrimiento, nada bueno. Pero por otro lado, intención espiritual cultivada en la palabra de Dios y en mi relación con Dios, ¿qué produce? Pensamientos espirituales. Entonces ahora craneo cosas y mi mente está craneando cosas, pero ahora, ¿cómo cumplo la palabra de Dios? ¿Cómo cumplo las cosas de Dios? ¿Y eso produce qué? Acciones espirituales. ¿Y las acciones espirituales qué producen? Vida. Una vida chévere, alegre. ¿Sin sufrimiento? No, porque para conseguir eso tengo que armarme del mismo pensamiento, de la misma intención de Cristo, de sufrir para terminar con eso. Y quiero terminar con un solo versículo, Romanos 8:7. Nos volvemos a Romanos. Y quiero rescatar allí un versículo en medio de ese pasaje. Este versículo no tiene la palabra, pero tiene un concepto con el que quiero terminar. Y que ahora, pienso yo, que ahora lo entendemos mejor este versículo, después de este estudio. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, pero el versículo es el 8. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, que en la vida cristiana, ¿cuál es el propósito mayor del cristiano? Agradar a Dios. En todo. Pareciera una idea de esclavitud. Yo que ando agradando a un Dios y agradándolo a Él y agradándole a Él, y parece como una idea de esclavitud. ¿Qué hago yo detrás de un Dios que me quiere esclavizar y me dice haga esto, haga esto, haga esto, haga esto? Y yo vivo para agradarlo a Él. Pues no es así, porque es al contrario. Casi que Dios se hace esclavo mío, porque está obrando a mi favor, porque busca bendecirme, busca hacerme, busca darme y trata de obrar en mí. Y la manera como yo consigo que Dios me bendiga es como vivir para y ya no para agradar la carne. Y esa es la lucha del verdadero cristiano, entre agradar la carne y agradar a Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos.